Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da gusto que estés aquí a través de la pantalla, escuchando y participando en esta reunión. Sé que esta semana ha sido una semana difícil para muchos. Sé que hemos estado teniendo algunas situaciones difíciles y te pido que sigas orando por estas personas, por estos miembros de la iglesia que han tenido estos momentos difíciles. Te animo a que sigas orando unos por otros y que sigamos confiados en que estamos en la mano de Dios, que Él tiene todo bajo control. Y si tú estás pasando algo también, algo difícil, si necesitas oración en algo, te invito a que te acerques, que te pongas en contacto por alguno de los medios, por los chats o por la página, para que pues, nos podamos dar ayuda unos a otros. Creo que es muy importante estar en contacto, animarnos unos a otros y pues tomar mano, ¿no? Echar mano de la familia que Dios nos ha dado. Entonces te animo a que lo hagas, creo que es muy, muy útil. Y pues esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Nos toca seguir en el capítulo 6, entonces te pido que me acompañes con tu Biblia, tenerlo listo ahorita que lo leamos. Y te quiero platicar o te quiero compartir que hay una actividad que a mí en lo particular nunca me ha gustado mucho, que es el paracaidismo. Siento que es una actividad que pues implica muchísimo riesgo, ¿no? Entiendo la emoción, entiendo la adrenalina que se debe de sentir, pero siento que es demasiado arriesgado. Creo que una cosita que salga mal, pues ya, o sea, hasta ahí la contaste, ¿verdad? Ya no puedes vivir para contarla, es algo demasiado arriesgado. Pero entonces vamos a suponer que un grupo de personas se animan a echarse en paracaídas, ¿no? Es un grupo de amigos y pues van felices, ¿no? Toman la decisión de subirse, van al curso, van al lugar se suben a la avioneta, llegan a la altura, ¿verdad? A la altura que tienen que llegar y 3, 2, 1 y ¡boom! Se avientan, ¿ok? Y ahí van bajando todos con el aire a todo lo que da, van gritando, van felices, van emocionados y uno de ellos, de repente, pues se dan cuenta que no trae paracaídas. Y uno de los que se da cuenta, trae como puede, se va acercando, se acerca, mientras van cayendo, se acerca a él y le empieza a gritar: ¡Oye, no traes paracaídas! Y el que no trae paracaídas empieza a sentir y dice: ¡Ah, caray, pues sí es cierto, ¿verdad? Ya vi que no traigo paracaídas, pero no te preocupes, o sea, falta mucho para que lleguemos abajo. Lo que sí es que tengo mucho frío. Hace mucho frío con este aire, ¿me puedes prestar tu chamarra? Entonces, o sea, obviamente, si no traes paracaídas, o sea, como que no puedes estar pensando en otra cosa. Se vuelve algo crucial, porque puedes tener tu altímetro, puedes tener tus gogles super profesionales, puedes tener tu casco, unas botas al último grito de la moda, pero pues si no traes paracaídas, todo lo demás puede esperar. Pasa a segundo plano, porque creo que hasta resultaría absurdo que alguien pudiera estar pensando de esta forma, si la prioridad más importante en ese momento es traer el paracaídas para evitar caer sin nada. Entonces, en este pasaje de hoy vamos a estudiar la cuarta señal que hace Jesús en el Evangelio de Juan y vamos a ver cómo Jesús siempre tiene un plan, y tiene también un plan, o este plan abarca también algo para sus discípulos, algo para la multitud a la que va a atender en esta historia, y también algo para nosotros, porque Jesús quiere que tengamos nuestras prioridades bien puestas en el orden correcto, para que solamente así, cuando alineamos nuestras prioridades correctamente, es que vamos a poder evitar la consecuencia de nuestra caída. Entonces, te pido que me acompañes a Juan capítulo 6, vamos a leerlo del 1 al 15. Y dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió:
200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana, Señor. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra, Señor. Nos permite estar reunidos por medio de la tecnología y poder aprender un poco más de ti, Señor. Te pido esta mañana que tú guíes nuestros corazones, que tu Espíritu hable a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Que ajustemos las cosas que tengamos que ajustar, Señor. Que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y te pido que nos acompañes esta mañana, que quites cualquier distracción, cualquier estorbo, y que tu mensaje pueda llegar a nuestros corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, un poquito de contexto para entender qué es lo que está pasando. Desde que Jesús había ido a Jerusalén, lo que vimos en el capítulo 5, en el capítulo anterior, hasta este momento en el capítulo 6, por lo menos han pasado 6 meses, por lo menos. En este periodo de tiempo ya habían matado a Juan el Bautista, como nos narran los otros evangelios. Además, los 12 discípulos de Jesús ya habían sido enviados de 2 en 2 a predicar el evangelio, a predicar el reino de Dios, a sanar enfermos, a sacar demonios. Y estos discípulos habían regresado muy emocionados a contarle a Jesús qué es lo que había pasado, le iban a contar lo que había sucedido. Y para estas alturas Jesús, a donde salía, ya salía muchísima gente con él. Nos cuentan los evangelios que salía y la gente era sanada y les enseñaba. Entonces, a donde él llegaba una multitud de personas. Entonces, como regresan los discípulos de Jesús, él decide tener como un pequeño retiro. Dice: vámonos a un lugar desierto, al otro mar de Galilea. Y este parece ser el plan. Vamos a hacer un plan con los discípulos a solas, poder estar un tiempo juntos. Y ellos han de haber estado muy emocionados. Han de haber estado emocionados de pasar un tiempo con su maestro, un descanso antes del viaje que iban a tener que hacer a Jerusalén para la Pascua nuevamente. Pero cuando Jesús sale en la barca para cruzar el mar de Galilea y sale con sus discípulos, la gente lo ve y lo empiezan a seguir a pie y le dan la vuelta al mar de Galilea y llegan al lugar donde Jesús se supone que iba a descansar con sus discípulos. Entonces, primero que nada debemos entender que Jesús siempre tiene un plan. Vamos a ver qué dice el versículo 3 al 5. Dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud. Entonces, más adelantito el versículo 6 dice: él sabía lo que había de hacer. Y aquí podemos entender que él tiene un plan para todo. Tiene un plan siempre y todo lo tiene bajo control. Pero vamos a ponernos ahorita un momentito en los pies de los discípulos. Los discípulos están emocionados de que van a tener un retiro con su maestro y se supone que van a descansar, ¿verdad? Y en vez de esto, cuando llega la multitud, a lo mejor pudieron haber pensado: bueno, pues vamos a tener que seguir trabajando, ¿verdad? Parecía que en vez de estar en el lugar desierto haciendo lo que pensaron que iba a hacer, que era estar lejos de la gente, pues ahora los iban a poner a trabajar nuevamente. Y a lo mejor pensaron: bueno, pues si estos salieron a ver a Jesús, lo mínimo que podían haber hecho es traerse su lunch. Pero Jesús sabía lo que iba a pasar. Sabía que iba a venir esta gente y tenía una lección espectacular preparada para sus discípulos. Entonces vamos a pensar tantito, desde el punto de vista de logística, ¿qué significaría alimentar a 5,000 personas?
Mateo nos cuenta que eran 5,000 varones, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces podremos suponer acertadamente que había alrededor por lo menos de 15,000 personas. Y si nosotros le quisiéramos dar un bolillo a 15,000 personas, un bolillo a cada uno, estamos hablando de más o menos 2,000 kilos, o sea, 2 toneladas de pan. Yo te preguntaría, ¿qué tienda conoces tú que puedes llegar y decir, buenos días, me puedes dar 2 toneladas de pan para ahorita y que te los puedan dar? Yo creo que es algo inconcebible. Si lo vemos en términos de dinero, imagínate que llegas al estadio y hay 15,000 personas y tú decides regalarle una hamburguesa y un refresco a cada uno de los espectadores. Te tendrías que gastar 2 millones de pesos para poderle dar una hamburguesa y un refresco a cada uno. Y eso si es que tienen suficiente alimento para todos. Entonces muchas veces leemos que Jesús alimentó a 5,000, ¿no? El título que vemos de esta historia, pero no magnificamos el tamaño del milagro. No magnificamos lo que en realidad significaría darle de comer a 5,000 personas. Entonces cuando nos tomamos un momentito para en verdad ver lo que significaría, percibimos más a detalle el tamaño de nuestro Dios. Entonces la situación en la que están, en este lugar desierto, llega la multitud y ahora tienen que alimentar a esta multitud. Los discípulos a este punto a lo mejor piensan, híjole, pues no es lo que quería, ¿verdad? No está saliendo el plan como me lo imaginaba. Y muchas veces en nuestra vida nos pasa esto. Muchas veces las cosas no salen como queremos, o las cosas no avanzan como nos gustaría, o simplemente las circunstancias cambian, a diferencia de lo que nosotros habíamos planeado. Si vas a la playa y de repente se poncha la llanta, a lo mejor pierdes la mitad de la mañana o la mañana completa arreglando este problema y a lo mejor se te frustra tu plan. ¿O qué tal con la pandemia? Estamos ya casi en junio. ¿Cómo van tus planes de año? ¿Sientes que algún plan se te ha frustrado porque sucedió esto? Yo estoy seguro que sí. Varios de nosotros teníamos pensado hacer otras cosas para este momento y sin embargo, pues Dios así lo permite. Y es interesante entender que Jesús siempre tiene un plan y lo vemos en esta historia. Podemos ver cómo nada lo toma por sorpresa, cómo ninguna situación lo agarra desprevenido. Y tenemos que descansar en que sea cual sea la situación en la que nos encontramos, Él está 100% en control. O sea, saber que Dios está en control de las cosas nos debe de dar paz, porque Dios está en control. Pero no solamente está en control, sino que además Él pretende usar cada situación para revelarse a nosotros, para revelar una característica más de Él, algo que quiere que aprendamos de Él como su grandeza, su poder, algo más de su persona. Y si regresamos a nuestra historia, vamos a ver primeramente que Él le quiere revelar algo a sus discípulos, quiere enseñarles algo. En el versículo 5 y 6 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a Él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Entonces se acerca con Felipe y le dice, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? ¿De dónde vamos a comprar comida para todas estas personas? Ahora, Felipe, Andrés y Pedro eran de esta zona. Habían crecido en Betsaida y a lo mejor ellos, como conocían la zona, a lo mejor Jesús le pregunta a Felipe, ¿habrá algún puesto de hot dogs o algún súper por aquí en donde podamos comprar algo para estas personas? Y como le dice que de dónde podemos comprar comida, Felipe luego piensa en dinero. Y ha de haber pensado, pues no tenemos dinero y aunque tuviéramos dinero, 200 denarios no alcanzarían, dice el versículo 7. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Entonces, 200 denarios equivalen a 8 meses de salario de una persona normal. Y dice que no nos alcanzaría para que cada uno comiera un poquito. Entonces, lo que está haciendo Jesús es ayudarles a dimensionar el tamaño del problema, a dimensionar el tamaño de la tarea que viene adelante. Muchas veces cuando Dios nos pide que hagamos algo, luego nuestro instinto, nuestra naturaleza nos hace pensar en dinero. Dios te pide algo y tú piensas, ¿cómo le voy a hacer si no tengo dinero? Y es muy interesante ver cómo cuando Jesús te manda a hacer algo, cuando Jesús manda a hacer algo a sus discípulos, a Él no le preocupa el dinero, o sea, le preocupa la obediencia.
Les comenté que en este ínter, entre el capítulo 5 y 6, Jesús manda a sus discípulos a predicar el reino de Dios. Vamos a ver cómo los mandó. En Marcos 6:7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: a donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y más adelante dice: y saliendo predicaban que a los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaba. O sea, les dice: váyanse con su bastón nada más, no se lleven cartera, no se lleven pan, no se lleven dinero. Así los manda, porque Jesús los manda sin nada, como una enorme prueba de fe. O sea, Él quería que Él les proveyera mientras ellos obedecían. Nosotros obedecemos y Él provee. Y Jesús le hace esta pregunta a Felipe de cómo va, o sea, de dónde vamos a comprar tanta comida para estas personas, para que identifique el problema, para que entienda, para que le quede claro que él en sus propias fuerzas no lo puede resolver. Y llega al punto en donde dice: ok, pues entonces, ¿qué hacemos? El versículo 8 nos dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Entonces otro discípulo de los que eran de por ahí, Andrés, le dice: aquí hay 5 panes de cebada y 2 pececillos. Tal vez identificó la pregunta que hacía Jesús como: no, esta ya me la sé, algo va a ser, porque ya llevaban 2 años juntos. Y él entiende que cuando Cristo hace una pregunta es porque ya sabe la respuesta, los está haciendo pensar. Y dice: aquí hay 5 panes y 2 peces. Pero a lo mejor los otros discípulos le rolaron los ojos, ¿no? Le pelaron los ojos pensando: pues es obvio que no alcanza. Y primero cree y dice: a lo mejor va a ser algo, y luego duda un poco y dice: ¿más qué es esto para tantos? Obviamente era muy poco, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que Jesús les hace esta pregunta para probarlo. Y Jesús muchas veces nos va a probar. Nos va a poner en alguna situación en la que lleguemos al punto de decir: pues yo no puedo hacer nada en esta situación. Entonces, en ese momento es donde podemos, conforme vayamos a responder, ahí es donde sale a relucir lo que tenemos en el corazón. ¿Cómo andamos? ¿Qué opinamos? ¿Le creemos a Dios o no le creemos a Dios? Entonces, Cristo hasta este punto los había llevado hasta donde quería. O sea, es imposible para ustedes hacer algo, ¿verdad? Y en estas situaciones en la vida en la que nos encontramos, es muy importante que te topes con la situación y digas: ¿y ahora qué? Este momento es donde debemos de esperar la respuesta de Dios, la instrucción de Dios. Porque en ese momento los discípulos se pudieron haber puesto a hacer cosas, pudieron haber empezado a organizar algo, hacer alguna actividad o lo que sea, pero no hubieran podido hacer nada en cuanto a la alimentación de la multitud. Tenía que Jesús tomar el primer paso y hacer algo. El versículo 10 nos dice: entonces Jesús les dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como número de 5,000 varones. Entonces él da la orden, dice: hagan que todos se recuesten. Y a lo mejor Andrés en este momento dijo: ya ves, te dije, iba a hacer algo, ¿no? Y en el versículo 11 empieza a hacer algo Jesús. Dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Entonces da gracias Jesús y empieza a repartir los panes. Uno para ti, uno para ti, uno para ti, uno para ti, uno para ti. Al sexto pan, pues ya no le salieron las cuentas. Empezaron con 5 panes y 2 peces, y de repente empieza a repartir entre los discípulos, y los discípulos empiezan a repartir entre todos los que estaban recostados. Y dice: y repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. O sea, de estos 5 panes y 2 peces repartieron a todos cuanto querían. No como Felipe había dicho, que 200 denarios no alcanzaría para que comieran un poco, sino les dio cuanto querían. Entonces Jesús involucra a sus discípulos para que vean el milagro que él iba a hacer. En primera persona, en sus propias manos, en sus propias canastas, empiezan a repartir panes y pareciera que pues, no acababan, ¿verdad? Porque repartieron a todos. Entonces, en sus canastas, en sus manos se iban multiplicando las cosas.
Y esto es lo que Jesús les quería enseñar. Esto es lo que Jesús quiere hacernos entender. Que nuestras limitaciones, que las limitaciones de los discípulos en este momento, no son las limitaciones de Dios. O sea, nosotros no entendemos cómo hace las cosas a veces, pero cuando estás cerca de Él, cuando estás cerca de Jesús, cuando estás obedeciendo su palabra, es cuando ves en primera persona lo que está haciendo. Ahora, ¿cómo sabes que esto que estás viendo, esto que está pasando es algo que Dios está haciendo? Vamos a ver qué dice el versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces, para finalizar esta lección personalizada a los discípulos, les comprueba de una forma inequívoca que Él había hecho esto. De tal forma que sobran 12 canastas, una canasta entera para cada uno de los discípulos. De los 5 panes que había al principio, les sobra una canasta, una para cada uno. Entonces, cuando Dios te dice que hagas algo y le haces caso, Él siempre deja evidencia de que esto que te está diciendo viene de su parte. Y lo hace de una forma en la que no hay duda. Y solamente, o sea, tú puedes ver que solamente Él lo podía haber hecho. O sea, empezaron con 5 panes y acabaron con 12 cestas de lo que sobró. Entonces yo estoy seguro que cuando los discípulos vieron esto, vieron esta revelación, esta manifestación personalizada de la deidad de Jesús, estoy seguro que fue una de esas experiencias que los llevó a más adelante creer más, los ayudó a hacer tantas de las cosas que hicieron más adelante. Jesús quería que entendieran que para Él no hay limitaciones físicas. O sea, como nosotros tenemos muchas limitaciones, pero Él no. Quería que se involucraran en lo que Él estaba haciendo y que tuvieran evidencia personal de lo que Él hace. Y esto es lo mismo que Dios hace con nosotros. O sea, poco a poco nos va cambiando nuestra mentalidad, nos va enfocando nuestras ideas en Él, nos va ajustando nuestra vida a su voluntad. Entendemos también que nuestras limitaciones no son las limitaciones de Dios. Porque una vez que nos involucramos en lo que Él hace y obedecemos, Él nos muestra su grandeza. Y estamos más y más convencidos de que Él es Dios. Entonces, conforme lo vamos conociendo más, conforme le damos chance de que se manifieste más hacia nosotros, entendemos que solamente estando en Él, estamos a salvo de la caída. Todo lo demás pasa a segundo plano, porque entendemos la caída. Entendemos la consecuencia de la caída, pero lo más importante es que conozcamos de Él, conozcamos quién es Jesús. Y esto nos debe de llenar de seguridad, de tranquilidad, porque la prioridad número 1 ya está cubierta, ya estamos seguros en Él. Entonces, con este gran milagro, la lección no solamente era para sus discípulos. El plan de Dios también abarcaba una revelación de lo que Él es para la multitud. Esta multitud en su mayoría era judía, ¿no? Eran personas de diferentes pueblos de Israel. Y como nos dice el versículo 14, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Debemos de entender que los judíos tenían una noción, ¿no? Tenían hasta conocimiento, si quieren, cultural, de que iba a venir un Mesías. Lo que decía Moisés en Deuteronomio, que dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. O sea, este tipo de pasajes, este tipo de esperanza que tenían como nación era algo normal, era algo común. Y cuando ellos tenían este conocimiento de las Escrituras, habían escuchado las historias de los profetas, estoy seguro que recordaron la historia de Eliseo. Cuando llega un hombre y le dice al varón de Dios que le trajo panes, le trajo 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo: da a la gente que coma, porque había como 100 personas ahí que tenían que comer. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. O sea, las similitudes con esta historia son increíbles, obviamente exponenciadas, ¿no?
de 20 panes para 100 hombres, ahora de 5 panes de cebada también, para más de 15,000 personas. Todos habían visto, habían entendido que esto era una señal del cielo. Ver así, o sea, seguramente al ver algo así, llegaron a la conclusión, verdaderamente este era el profeta que había de venir. Pero todavía no les caía bien el 20 a estas personas. Lo que Jesús quiere que le quede claro a esas masas que estaban ahí presentes y a todas las personas que íbamos a leer esto más adelante, es que las necesidades físicas lo tienen sin cuidado. O sea, Él es el creador del universo, Él nos puede proveer todo lo que queramos, nos puede saciar de pan, pero a eso no vino solamente para eso. O sea, Él quiere que cambiemos nuestro enfoque. Como les mencionaba hace un rato el pasaje de Mateo, dice, Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios sabe que tenemos necesidades, pero le preocupa mucho más nuestra eternidad. Diciendo buscad primeramente el reino de Dios, quiere que esto sea nuestra prioridad. Primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Él se encarga de todo lo demás. Esto lo necesitamos creer, porque Jesús entiende que necesitamos ropa, necesitamos comida, necesitamos pan, ¿verdad? Nuestro sustento. Pero Él quiere que no nos conformemos solamente con este pan físico. Muchas veces pensamos al revés nosotros. Me voy a encargar primero de mis necesidades y ya que tenga esto cubierto, ahora sí, me voy a dedicar a compartir el evangelio, ayudar a otros, hacer la voluntad de Dios. Pero tienes que entender que si tienes tus prioridades volteadas, vas a tener los resultados volteados también. Tú puedes identificar cuáles son tus prioridades viendo en qué cosas tú inviertes tu tiempo. Si tú me dices que quieres mejorar en el fútbol, pero no le dedicas ni un minuto, pues claramente no es una prioridad para ti. Tú me puedes decir que tu prioridad es la familia, por ejemplo, pero si no pasas tiempo con ellos, si no le dedicas tiempo a la familia, pues claramente no es una prioridad. Muchas veces también pensamos que Dios es nuestra prioridad, y yo preguntaría, ¿qué tanto tiempo pasamos estando a solas con Dios? Un tiempo de calidad con Él. Dios quiere que esté hasta arriba, que el reino de Dios y su justicia esté hasta arriba en la lista de prioridades. Podemos regresar al versículo 15 que dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Podemos ver cómo estas personas sí vieron algo, sí entendieron algo. Dijeron, este hombre hace milagros, nos cura a los enfermos y ahora nos da de comer y además es gratis. ¿Quién vota porque este sea nuestro rey? Pues todos votaron claramente que es lo que querían. Y me suena mucho a lo que buscamos ahora en la actualidad con los líderes. ¿Quién nos ofrece un mejor plan de salud? ¿Quién va a hacer que mejore nuestra economía? ¿Y quién nos va a dar más de comer? Claro que si se puede con el menor trabajo posible, pues hasta mejor. Y estas personas lo iban a hacer rey porque podía suplir sus necesidades físicas. Pero Jesús se aparta de ellos porque este no era su objetivo. Muchas veces nosotros buscamos a Dios para que nos supla nuestras necesidades y está bien porque sabemos que de Él viene. Pero si solamente buscamos a Dios para eso, nos estamos quedando cortos, nos estamos olvidando de lo más importante. Si nos enfocamos nada más en las necesidades, en el pan físico, y nos olvidamos del pan espiritual, lo verdaderamente importante, es un poco como entender que necesitas un paracaídas, pero no te lo pones. Entonces ya para terminar, este pasaje nos enseña muchas cosas, pero nos enseña que Jesús tiene un plan desde el principio para ti y para mí. Él quiere revelarse a nosotros, quiere que lo conozcamos al mayor detalle posible. Y solamente cuando lo conocemos, tenemos la certeza de que estamos protegidos contra la caída. Esa revelación que hace Jesús hacia nosotros, hacia nuestras vidas, nos hace ver si tenemos o no tenemos el paracaídas. Es curioso que el pecado de Adán y Eva se conoce como la caída. Es muy precisa esta descripción, porque no solamente nos caímos de la presencia de Dios, sino que además
como la ilustración del principio, es una caída que tiene una consecuencia tremenda. La separación eterna de Dios es la consecuencia de esa caída. Entonces, si vemos esta caída como ese tiempo en que vamos cayendo, ese tiempo mientras dura la caída, nuestra vida es ese tiempo. Nuestra prioridad número 1 debe ser evitar llegar al piso sin tener la protección correcta para evitar la consecuencia de la caída. Este es el momento en que Jesús nos ofrece cuando vamos cayendo. Es como esa persona que se acerca y te ofrece abrazarte firmemente, abrir el paracaídas y evitar ese desastre, porque solamente en Él hay salvación. Como les decía, no es lo mismo saber que necesitas el paracaídas que en realidad ponértelo. Saber que necesitas el paracaídas no te salva el ponerte el paracaídas. Entonces, si tú esta mañana te das cuenta de que estás muy distraído con las necesidades de la vida, con las comodidades de la vida, quiero que sepas que las puedes conseguir, las puedes atender y puedes tener muchas cosas cómodas. Pero necesitas saber que sigues en esa caída. Y como estás en esa caída, lo más urgente es hacer algo al respecto. Entonces, solamente el arrepentirte y recibir ese regalo que Cristo te ofrece es lo que va a evitar el golpe de la caída. Si tú esta mañana ya estás a salvo, es decir, ya estás en Jesús, debes alinear tus prioridades de la forma que nuestro Señor Jesús nos manda. Nuestro enfoque debe estar puesto en su reino. Y como estamos viendo su reino, estamos al pendiente de la gente de nuestro alrededor. Estamos pendientes de quién no tiene ese paracaídas. Y es nuestra responsabilidad compartirles quién es nuestro Salvador y quién es nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a orar. Padre Santo, te doy muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias porque tú estás ahí, Señor. Tienes un plan que abarca a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú ofreces esa salvación para evitar esa caída, Señor. Te doy gracias porque podemos confiar en ti, descansar en que solamente contigo tenemos salvación, Señor. Te pido por favor esta mañana que toques los corazones de todas las personas que están escuchando esta predicación, Señor. Que les abras los ojos, Señor, que vean que estamos en una caída que es una caída real, Señor. Y que necesitan atender la prioridad número 1, que es conocerte a ti, Señor, para poder estar en ti, para poder descansar en que estamos a salvo contigo, Señor. Padre, también te pido porque podamos descansar en ti en el sentido que tú tienes un plan, Señor, de que nada se sale de tu control, Señor. Gracias porque nos muestras esto y gracias porque podemos entender que algo vamos a aprender de cada situación que vivimos, Señor. De que todo se trata de ti, Señor, de que todo es para tu gloria. Te pido por favor que lo podamos ver, Señor, lo podamos creer y que tú te manifiestes a cada uno de nosotros, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. Te agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, espero que tengas una muy buena semana, que Dios te bendiga mucho. Espero que podamos estar en contacto, te animo a que lo hagas y pues que Dios te bendiga. Nos vemos.